Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Y entonces ya alguno me puede decir, oíste, pero no se acabó pues el tiempo pascual. Nunca se acaba el tiempo de Pascua. Nunca se acaba el tiempo de Pascua. Oíste, pero si ya acabamos de celebrar inclusive Pentecostés. Entonces no es que ya se acabó este tiempo de Pascua. Nunca se acaba el tiempo de Pascua. A partir de que Jesucristo el Señor ha resucitado, la creación entera entra en una nueva realidad. A partir de que Jesucristo el Señor ha resucitado, usted y yo somos por Él, con Él y en Él, nueva criatura. Amén. Yo no sé si su vecino todavía tenga cara de miércoles de ceniza o de viernes santo, pero usted haga el favor de poner cara de resucitado y de Pentecostés y dígale bienvenido, aleluya, el Señor resucitó. Dígale, 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 dígale. Miren, les cuento una cosita. Las grandes fiestas de la iglesia, que son en definitiva Pascua y Navidad, les repito, las grandes fiestas de la iglesia, que son Pascua y Navidad, tienen siempre como una antesala, usted ya sabe, una preparación. La Navidad se prepara con Adviento y se recogen los frutos de esa Navidad en Epifanía, donde el Señor se manifiesta a todos los pueblos con su salvación. La Pascua se prepara con la Cuaresma y se reciben los frutos, la cosecha de la Pascua en Pentecostés. Y esas grandes fiestas de Pascua y de la Navidad tienen después lo que se llama una octava de Pascua y una octava de Navidad. O sea, como una prolongación, un seguir en ese momento, gozándonos, por ejemplo, de que el Señor se ha hecho carne, uno entre nosotros, la Navidad, o gozándonos, por ejemplo, de la Pascua, el paso del Señor, y en esa octava de Pascua entonces gozamos la presencia del Señor resucitado, como si fuera, como es, en realidad, que es la prolongación de la alegría de saber que Jesucristo está resucitado y entre nosotros. Pentecostés, después de la reforma del Vaticano II, no tiene octava. Acabamos de celebrar Pentecostés, el domingo de Pentecostés, y no hay octava de Pentecostés. ¿Por qué? Porque a partir de que ha concluido el ciclo de Cuaresma que nos preparó para la Pascua, el paso del Señor, y recibimos su salvación en la Pascua y recibimos aún su Espíritu Santo como prenda de salvación y de que somos nueva criatura, entonces se supone que ya no es octava sino continuidad. Ya los que hemos nacido de nuevo, ya los que hemos recibido el Espíritu de Dios, estamos listos y preparados para vivir la vida nueva. Entonces el tiempo ordinario, todo el resto del año se convierte en octava, o sea, en el tiempo donde debemos vivir la Pascua del Señor como nueva criatura y llenos del Espíritu Santo, proyectando esa realidad de ser nueva criatura a todos los demás. De eso se trata, de eso se trata. Entonces se supone que ahora el creyente está listo y preparado para asumir la cotidianidad de la vida desde Dios, la cotidianidad de la vida en el mundo sin ser del mundo, llenos de la salvación del Señor y de su presencia del Espíritu Santo, santificados y capacitados para ir a la misión a transformar este universo. Yo veo que todos ustedes me dicen sí, sí, y están tan convencidos que entonces no va a haber barranco que los ataje, porque van a salir a proclamar con alegría la presencia del Señor resucitado y a transformar la vida del mundo entero y sus alrededores, ¿cierto? Bueno, ya que los veo tan convencidos, voy a empezar. Ya que les expliqué el contexto de lo que estamos, voy a empezar. Bueno, por lo tanto,
Hoy les voy a hablar de las claves para el trasteo. ¿De qué? Eso sí me lo entendieron. Claves para el trasteo. ¿De qué vamos a hablar? Claves para el trasteo. ¿Hace cuánto no tienen ustedes un trasteo? Ay, ni me lo acordés. Ni quiero acordarme. A ver, ¿hace cuánto fue el último trasteo? Cuénteme. 4 meses o 4 años. Un mes. Sí. ¿Todavía quedaste marcada o no? Ah, no, pero lo del trasteo tiene unas cosas buenas. Que uno de trastea. Sí, es para mejorar. Entonces les voy a hablar con motivo de Pentecostés, claves para el trasteo. ¿Y de dónde para dónde nos vamos a pasar? Nos vamos a pasar de Torres de Babel a la casa de Pentecostés. Oiga, conseguimos casa. ¿Cómo el trasteo? Dígale a su esposa, mijita, conseguimos casa. ¿Qué es lo que le va a decir? Conseguimos casa. ¿De dónde para dónde vamos? De Torres de Babel para la casa de Pentecostés. ¿Les interesa ese trasteo? A los de arriba, ¿de dónde para dónde vamos? ¿De dónde para dónde vamos? De Torres de Babel a casa de Pentecostés. Le cuento, y lo primero que tengo que explicarles es, hombre, ¿cuáles son los problemas que usted tiene en el inquilinato donde ha estado viviendo? ¿Cuáles son los problemas de vivir en esta urbanización que se llama ¿cómo? Torres de Babel. Torres de Babel. Hombre, yo creo, ese nombre lo debieron haber tomado los de CDO. Ah, bueno. Hombre, se les voy a vender, hombre, para que le coloquen por ahí a una urbanizacióncita de ellos. ¿Ah? Los derechos reservados para este nombre, la urbanización, ¿cómo se llama? Torres de Babel. Imagínese. A ver, ¿por qué hoy lo estoy invitando a que vamos con este trasteo? De Torres de Babel a la casa de Pentecostés. ¿Por qué lo estoy invitando? En primer lugar, por los vecinos. En primer lugar, por los vecinos. Ah, sí. Tanto los vecinos del otro apartamento y los de la otra torre, los vecinos de todo ahí, como hasta los vecinos adentro de la casa. Como hasta los vecinos adentro de la casa. A ver, ¿qué se escucha cotidianamente? Mentiras, cotidianamente no, no solo de día, sino de noche, a altas horas de la noche. ¿Qué es lo que usted escucha en Torres de Babel? Bulla, peleas, alegatos, no solo vallenatos, sino alegatos, no solo reggaetón, sino tome pa' que lleve. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que uno escucha? Que los perros ladrando, los gatos peleando, las ratas porque lo sacaron de su nido, en fin, los cerdos gruñendo, pero sin hablar de toda esa jungla. ¿Qué es lo que ocurre en Torres de Babel? Hombre, continuas discordias, continuas peleas, una total incomunicación, no se ponen de acuerdo ni para botar la basura. No se ponen de acuerdo para nada, para nada. ¿Qué es lo que se vive en Torres de Babel? Y como le digo, con los vecinos ve uno entrar unas fachas que, María, inclusive unos con unas gabardinas y uno dice, ¿será por la lluvia que traen una sombrilla? Que va, que usted quitara para que viera lo que es, ¿no? Entonces, imagínese. Y con los hijos de ese vecinito como son. Pues usted algo conoce del vecinito y de la con que vive, que usted tampoco, pues que no vamos a entrar en detalles para no eso. El muchachito ese borracho, el muchachito ese drogadicto, el muchachito ese traqueto, el muchachito ese en bandas, el muchachito ese como anda
y le esté echando los perros a su hija. ¿Ah? Y su hija bueno, deje ahí, que su hija, su hija que es su hija, bueno, entonces si quiere hablamos de la muchachita tal que le esté echando los perros a su hijo. ¿Ah? Bueno, mejor dicho, no necesito detallarle más lo que está ocurriendo. ¿Dónde? Inclusive, hay una parte donde usted pudiera ver la descripción de un día en Torres de Babel. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, usted puede detallarse un acta de la última reunión de Torres de Babel. Oiga lo que dice. Dice, capítulo 5, versículo 19. Ahora bien, capítulo 5 de la carta a los Gálatas, versículo 19. Ahora bien, ustedes conocen las obras y lo que está ocurriendo en Torres de Babel. Son bien conocidas por ustedes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo que el que deje de hacer tales cosas lo echamos de Torres de Babel. ¿Ah? Y que lógico, no va a entrar el que haga esas cosas a la casa de Pentecostés. No va a entrar a la casa de Pentecostés y no va a entrar al reino de Dios. Pues esas cosas que nos estaba escribiendo San Pablo, como las obras de la carne, de la instintividad y del egoísmo, esas cosas que la vemos más fácil en los vecinos y que a veces no creemos que se den en nuestra casa. Yo sé que lejos de tu casa las envidias, lejos de tu casa los problemas, lejos de tu casa las peleas y los celos, lejos de tu casa las embriagueces, las drogadicciones, las orgías, lejos de tu casa la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, las discordias, los celos, las iras, todas esas cosas. Eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿cierto? Mejor dicho, yo no me explico usted qué hace viviendo en Torres de Babel. Usted es el parche. Usted es el parche en Torres de Babel. Todavía se quiere pasar. Sepa lo que va a perder. Todavía se quiere pasar. Sepa lo que va a perder. 4 o 5 tiros no se ganan por ahí gratuitamente. 6 o 7 puñaladas, el robo, la continua extorsión, unas cosas y otras. Hombre, yo no sé ustedes cómo les ha ido con el vecindario. Pero si con unos no tan locos nos va así, imagínese con otros totalmente así. De las cosas peores, como alguien dice, hombre, a nadie le deseo un mal vecino, ¿cierto? Eso estaba pensando en el matrimonio. En un matrimonio mal hecho. Eso estaba pensando en una familia mal llevada. Eso estaba pensando en cómo ponerle título a aquella película, Durmiendo con el enemigo. Pues muchachos, yo les tengo una buena noticia. La buena noticia es que nos compraron casa. Nos compraron casa. Hombre, felicítense. Oigan, nos compraron casa. Y no vaya a creer que es como esa alcancía donde usted vive. No. Nos compraron casa. Nos compraron casa. Nos compraron casa. Y a ver, ¿dónde nos compraron casa? En casa de Pentecostés. Casas de Pentecostés, dice aquí quintas de Pentecostés. Lo que yo la llamo directamente es como la llama precisamente el texto de la Escritura, porque en eso uno tiene que ser muy fiable, tal como dice la Escritura. ¿Tal como dice qué?
la escritura. Y no vaya a creer que es cualquier notaría de esas que han dado por ahí por chanchullos, por mermeladas o cosas de esas. No, 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 ni en una oficina de registro donde deje así. No, esta es la casa de Pentecostés que le pertenece a usted. Y dice la escritura, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraba. ¿Llenó qué? ¿Llenó qué? Toda la casa donde se encontraba. ¿Y quiénes se encontraron allí? Todos nosotros que estábamos allí reunidos. Todos nosotros que estábamos allí reunidos. Mire, este cambio es como se hacen de verdad los cambios, de adentro hacia afuera, de corazón. Alguna vez estábamos predicando por acá con doña Luz María unos eventos de pareja en el sur, en Argentina. Y en alguna de esas ciudades, la parejita que nos recibió muy interesante, ella recuerdo que era un abogado y él un oftalmólogo, interesantes, una parejita muy interesante. Entonces cuando llegamos a la casa, la parte de la entrada era muy sencilla, discreta, sencilla, muy normal. Cuando fuimos entrando nos dimos cuenta que eso adentro era un palacio, literalmente era un palacio. Cuando ya tuvimos un poquito más de confianza, después de 2 o 3 asados y un buen mate, entonces sí les dijimos, hombre, nos impactó la manera de su casa, porque nos parece con toda discreción pues que la entrada es un poquito sencilla y que la parte de afuera no se imagina uno cómo es la casa adentro, una maravilla. Ellos se rieron y nos contaron el porqué. Entonces nos decían, sí, así es. Cuando nos casamos, entonces logramos primero comprar el lote, hacer una casa sencilla, y después nos llegó una muy buena herencia. Oiga, usted también tiene esperanzas. Entonces les digo, nos llegó una muy buena herencia. ¿Quién sabe cuál de ellos sería de familia muy adinerada? Nos llegó una muy buena herencia y entonces con esa herencia nos dimos la buena vida. Dijimos, en vez de gastárnosla en lo que sea, vamos a metérsela a la casa. Y empezamos de adentro para afuera. Usted conoce las mujeres, que lo primero que la cocina, que después que los baños, lógico que la alcoba, que esto, que la pieza del niño, que la pieza de tal cosa. Y empezamos y gastaron, hicieron un palacio. Oíste, y no nos alcanzó para la entrada. No nos alcanzó para la entrada. Por eso está así. Pero a mí me pareció interesante el ejemplo. Y nunca lo olvido. Me pareció muy interesante. Porque es que de verdad que la casa nuestra tenemos que transformarla desde adentro. En cambio, uno conoce muchas relaciones de pareja y muchas situaciones que es solo fachada, Es más, yo me acuerdo que el constructor, el ingeniero, el arquitecto y los demás de Torres de Babel, todos se lo gastaron en fachada. Y cuando yo pienso en eso, me hace acordar de alguien así sibilante y que acostumbra a arrastrarse y que solamente se queda en la apariencia de los ojos, en la seducción de los ojos, pero por dentro trae el veneno. Como que no se queda sino en las cosas de afuera, en la seducción externa, en el engaño, en el paquete chileno, decían por aquí hace un tiempo. Entonces, en el engaño por fuera y por dentro, nada de nada, o peor, ojalá fuera nada de nada, por dentro el veneno, por dentro el problema. Esa es la diferencia
entre, una de las tantas diferencias, entre Torres de Babel y Casa de Pentecostés. Yo los voy a invitar a que en este tiempo maravilloso de paso del Señor, Pascua, recojamos los frutos, cosecha, Pentecostés, recojamos los frutos, cosecha, primicias. Todos esos son nombres de esta fiesta. Pentecostés, Chabot, cosecha, las primicias, la siega, porque efectivamente, siega con ese, recolección, porque efectivamente se recogen los frutos, se recogían en una fiesta que comenzó como una fiesta agrícola, se recogían las primicias de la cebada, las gavillas de la cebada y del trigo, y se le ofrecían al Señor. Ahora, ¿qué es lo que recogemos? Lo que el Señor ha cosechado para nosotros en el árbol de la cruz. ¿Qué es lo que recogemos? Lo que el Señor ha cosechado para nosotros me hace el favor y con cariño, dele un abrazo a su cónyuge. Si está muy dormido, un pellizco. Ve, nos llegó una herencia, despertá que nos llegó la herencia. Nos llegó una buena herencia, ¿cierto? ¿De quién? No me vaya a decir como decía alguien por allá, que he dicho enviudar aunque el muerto sea yo. No. No, ¿de quién nos llegó la herencia? Mire, de aquel que para todos y cada uno de nosotros pagó, y no con oro ni con plata, con su misma vida, con su sangre preciosa, pagó nuestra salvación, pagó nuestra redención, y nos ha dejado como herencia. Nos promete y cumple, lo llama la promesa, nos promete y cumple la mejor herencia que usted se puede imaginar. La mejor herencia que usted se puede imaginar es la herencia del mismo Dios. Somos herederos del reino, herederos de la gloria de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hombre, cuando a uno le dan una noticia de esa, la mayoría no se percata de lo que hay detrás de eso. La mayoría no se percata y queda todavía así como, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Hombre, es la herencia de las herencias. Qué bueno que estamos enlazando este tema de Pentecostés, Pascua que lleva la cosecha, Pascua que lleva la herencia del Espíritu de Dios para nosotros, con esta realidad de las herencias, con esta realidad de las herencias. Miren, hay muchas cosas que usted ha heredado. Me hace el favor y mire a su cónyuge, mire a su cónyuge. Yo te perdono esas orejas, yo te perdono esa nariz, yo te perdono ese perfil griego en ruinas, yo te perdono ese color de piel, yo te perdono, en fin, esa abundancia de cabello donde no es, yo te perdono, en fin, una cantidad de cosas. Usted dígale con tranquilidad, porque yo sé que eso no fue responsabilidad tuya, eso no fue culpa tuya, eso fue que lo heredaste, eso fue que lo heredaste. Hombre, pero también heredaste un montón de cosas buenas, ¿cierto? ¿Cierto que heredó un montón de cosas buenas? La primera, la vida. La primera, la vida. Ya. Sí, y heredó otro montón de cosas. A veces unos, por gracia de Dios, heredamos la salud. Hay otros que llevan del bulto. Hay otros que llevan del bulto. Entonces, hay un montón de cosas que hemos heredado. Inclusive, el sitio donde nacimos, la ciudad. ¿Por qué nacimos ahí? Porque ahí vivían nuestros padres. La cultura, el lenguaje, la raza, los rasgos y una cantidad de cosas las hemos heredado, las hemos heredado. Un montón de cosas que han sido una gran posibilidad para nosotros y una gran bendición. Otro montón de cosas que para qué le digo que no, sí, que nos ha tocado arrastrarlas, soportarlas. Y ahí vamos en bus, ahí vamos, ahí vamos. En fin, pero la buena noticia, ya que usted va entendiendo lo que es la herencia y todas las cosas buenas y malas que ha traído la herencia, y pudiéramos entrar en todo el detalle.
oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, oportunidades de relación con personas. En fin, una cantidad de cosas. Esto es los que no han heredado unas taras bien berriondas. No mire a su lado. Los que han heredado determinado tipo de situaciones y vicios. Los que han heredado un montón de cosas de su cultura. Hay un montón de cosas. Pues en medio de toda esa realidad, yo le traigo una buena noticia. Le traigo el evangelio. Le traigo la buena noticia. Que Dios, el Padre, el Creador, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, ha venido a reclamar los derechos que tiene sobre usted como hijo, como hija, y ha venido a darle su herencia. Dios el Padre, bendito sea, ha venido a reclamar los derechos que tiene sobre nosotros, que nos habíamos ido. Esto se puede contar mucho más bonito. Si quieren se lo empezamos a contar así. Lucas capítulo 15. Un papá tenía 2 hijos. ¿Y qué fue lo que dijo ese mugre? Se echó a perder. Muy bien. Así nos lo cuenta él. Mucho más lindo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Abre sus brazos, lo que yo he expresado como vino a reclamar. En su Hijo Jesucristo vino a buscar y salvar los que estábamos perdidos, y vino a perdonarnos, a reconciliarnos con Dios y a elevarnos a la dignidad de hijos en el Hijo, por lo tanto herederos con el heredero. Y de eso se trata esta Pascua, o sea, este paso de Dios por la vida de nosotros. Y este paso de Dios por la vida de nosotros nos cambia la vida, nos cambia la vida. Yo quisiera invitarlo a que usted descubra eso. Algunas personas, una herencia, algunas personas, un golpe de suerte, algunas personas, algunas circunstancias, les cambia la vida, les cambia la vida. Unos trabajados y ojalá muy ardua y conscientemente, después de su estudio, después de su formación, después de su sacrificio, y llegan a conseguir los frutos de todo ese trabajo. Otros por X o Y motivo. En fin, a lo que yo quiero llegar es ahora, a usted y a mí me llegó una herencia. Me llegó una herencia y es tal cual. ¿Me la gané? No. ¿La trabajé? No. ¿La merezco? No. Es gratuidad. Es gratuidad para mí. En realidad, si ha habido quien la trabaje, si ha habido quien pague lo que vale, si ha habido quien ha pagado precio de sangre, precio de amor hasta el extremo, para que yo tenga una vida nueva, para que yo tenga una vida plena. Y uno de los aspectos de esta vida nueva es el trasteo de que le vengo a hablar esta noche. Y uno de los aspectos de esta vida nueva es el trasteo de que le vengo a hablar esta noche. El Señor quiere para usted una casa nueva, una vivienda donde viva y donde conviva con sus seres queridos de una manera nueva. El Señor quiere transformar esa realidad suya en casa de Pentecostés. ¿Y cómo la va a transformar? Llenándola del Espíritu Santo. ¿Cómo la va a transformar? Llenándola del Espíritu Santo. Así va a transformar el Señor esas torres de Babel, donde nos fuimos a vivir, esas torres de Babel en que convertimos nuestra relación de pareja, esas torres de Babel donde nadie entiende a nadie, donde es que quién entiende a las mujeres, donde es que quién entiende a esos hombres, donde es que quién entiende a esos hijos, donde es que quién entiende a esos cuchos, donde no se entienden tampoco entre los hermanos, donde no se escucha sino el lenguaje del egoísmo, de los gritos, de los celos, de las envidias, de las rencillas, de las discordias y de toda esa manera
de vivir como esclavos de la instintividad que nos estaba contando allí San Pablo en Frutos de la Carne. Pues precisamente el Señor quiere pasar por nuestra vida y sanar las heridas que nos hemos causado. Precisamente el Señor quiere desde adentro comenzar esa vida nueva en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Cambiando el corazón. Hoy dirían los muchachos, cambiando el chip. Muy interesante, cuando usted le cambia el chip, ya todo es diferente, el número, los contactos, las cosas, pues le va a cambiar el chip. Mire a su cónyuge, me estás dando ideas. Pues sí, el corazón es donde precisamente el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y nos cambia esa manera de ser. Y eso es lo que ocurre en Pentecostés. De todas vuestras basuras y de todas vuestras inmundicias os purificaré, nos dijo el Señor, Ezequiel 36. De todas vuestras basuras, de todas vuestras inmundicias os purificaré. Quitaré de vuestra carne el chip, el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne. Hombre, eso está interesante. Eso está interesante. Pues eso es lo que precisamente en esta Pascua y en esta cosecha de la Pascua, ¿en esta qué? Cosecha de la Pascua, así como se llama la fiesta de Pentecostés, Chabot, cosecha, pues está donde venimos a recoger las primicias, donde se viene a recoger lo que Dios ha sembrado para nosotros en el árbol de la cruz, el Espíritu Santo. Y fíjense, es muy interesante lo que ocurre en Pentecostés. Y ya entendieron que no es que entonces ahora, como ya acabó el ciclo de Pascua, Pentecostés, entonces no volvemos a hablar del Espíritu Santo hasta el año entrante. A partir de ahora lo dejamos en descanso. A partir de ahora entonces lo ponemos por allá y que esté tranquilito. No, a partir de ahora es donde trabaja. A partir precisamente de Pentecostés, de la Pascua Pentecostés, si usted por ejemplo leyera los Hechos de los Apóstoles, es donde comienza a ver los hechos no de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Las obras del Espíritu Santo en los apóstoles. Pues precisamente a partir de ahora es donde vamos a empezar a ver las obras, el obrar, el actuar del Espíritu de Dios en y con nosotros, en lo ordinario de la vida. Entonces no es que nos vamos a olvidar del Espíritu de Dios, no. El Espíritu de Dios, amén que ha venido, amén que ha venido. Claro que ha venido, si ya ha sido pagado el precio, si ya Jesucristo ha sido glorificado, y ya Jesucristo glorificado ya entregó el Espíritu. El Espíritu de Dios está en todos y cada uno de nosotros, pero tenemos que aprender a dejarnos enseñar, guiar, modelar por el Espíritu Santo. Mire, a partir de ahora tendríamos que entrar en esta escuela. Algunos están en la escuela de los golpes de la vida, están moldeados por los golpes de la vida. Sí, no le voy a volver a decir que mire al del lado, pero usted sí se acuerda que por aquí tiene un golpe, que por aquí tiene otro, que aquí tiene otro, que en fin, que por todas partes no le ven sino cicatrices y golpes. Y eso que no hemos entrado por aquí, y tampoco sigo para abajo ni para ningún otro lado. En todo caso, de todos los golpes que tenemos y de todas las heridas que tenemos, el Señor viene a sanarnos. Y nosotros casi siempre nos hemos dejado mal moldear de los golpes, mal moldear de los instintos, mal moldear, o sea, deformar de otra cantidad de cosas. ¿Qué vamos a aprender a partir de ahora? El Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Espíritu de Dios que mora con nosotros, el Espíritu de Dios, dulce huésped del alma, el consolador que les daré para que esté con ustedes para siempre, el maestro interior que les va a enseñar desde adentro y les va a recordar todo lo que yo les he dicho y los va a llevar a la plenitud de la verdad completa. El que viene a limpiar, el que viene a iluminar, el que viene a guiar, el que viene a darnos lo que necesitamos, inteligencia y sabiduría.
claro discernimiento de lo que es bueno y no es bueno, de lo que nos conviene y no nos conviene, y fortaleza para llevar a cabo los proyectos que realmente nos convienen. Verdadera ciencia, conocimiento de Dios, verdadero conocimiento, temor de Dios, de su palabra y ponerla por obra, y verdadera piedad, un amor apasionado por Él. Y va a empezar el Espíritu de Dios a capacitarnos y a transformarnos. No es que ya pasó Pentecostés, no ha pasado. Estamos en una continua Pascua y Pentecostés. Estamos en un continuo pasar de Dios por nuestra vida, y lo maravilloso es que ya no es simplemente el pasar externo en la historia, sino el pasar interno, porque viene a morar en nosotros, viene a morar con nosotros. Vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros. A partir de ahora, ¿qué tendría que ser? Hombre, que uno fuera dócil al Espíritu Santo. Cuando Jesús recibió de una manera especial el Espíritu de Dios para la misión, el que había sido engendrado por el Espíritu en las entrañas de María, el que tiene el Espíritu sin medida, cuando lo recibió para la misión, dicen los textos de los evangelios una expresión muy bonita: el Espíritu lo empujó, lo empujaba, y ahí literalmente esa expresión, como que estuviera detrás empujándolo. Cuando ventea fuerte, no por acá que no nos ventea fuerte, sino en algunas partes y en algunos países, por ejemplo lo que llaman un huracán, entonces por ahí a partir de 150, 180, 200 kilómetros por hora, es muy interesante. Entonces uno literalmente es así, sí, porque el viento es haciendo con la contra el viento, y entonces esa es como la imagen que hay ahí, que el Espíritu nos guíe. Hombre, a usted que lo empuja, a usted que lo guía, a usted que lo mueve, ¿qué lo mueve a levantarse? ¿Qué lo mueve a pensar como piensa? ¿Qué lo mueve a reaccionar como reacciona? ¿Qué lo mueve a que tal cosa es lo primero y para eso tiene que tener el tiempo, la plata y todo? ¿Qué lo mueve a que determinada cosa esté en la mitad y las otras en el final? ¿Qué criterios, qué valores, qué principios, qué ideas? ¿Qué ideal de vida humana? ¿Qué ideal de ser usted? ¿Qué ideal de relación de pareja? ¿Qué ideal de familia? ¿Qué ideal de humanidad? ¿Qué es lo que nos mueve? Pues de eso se trata, que el Señor está haciendo Pascua pasando, y que el Espíritu es maestro interior, que viene a guiarnos, que viene a ayudarnos a discernir. Hombre, ¿cómo así que todo el mundo hace esto? Pues ¿cómo hace esto? No están ciegos, esto nos está llevando a tal cosa, y te permite distinguir esto sí, esto no. Y transformar tu manera de pensar y no acomodarte a la manera de pensar que tiene el mundo presente. Pues que todos hacen eso, pues que todos piensan así. Claro, pase por el cementerio y allí están todos, y los otros haciendo fila. Pase por el cementerio y allí están todos, y así hacían todos, y los otros haciendo fila. Transforma tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y para que puedas descubrir cuál es la voluntad de Dios sobre ti, buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo podemos conocer eso? Atentos a la voz del Espíritu. ¿Cómo podemos hacer eso? Atentos a la voz del Espíritu. El cristiano, el discípulo de Jesús, es un hombre espiritual. Es un hombre que tiene una espiritualidad. ¿Qué es ser espiritual? Es una vida guiada, es una vida animada, es una vida empujada, es una vida moldeada por el Espíritu de Dios. Es una vida moldeada por el Espíritu de Dios. Y a esta altura, entonces lo que uno tiene que preguntarse es: ¿qué me está moldeando? ¿Qué me está formando? ¿De qué o de quién me estoy dejando enseñar? Porque Él les enseñará, Él los guiará. Pero si no nos dejamos enseñar, terminamos siendo discípulos de quién sabe quién. Qué buena noticia, Dios está con nosotros y ha venido a quedarse para siempre. Dios está con nosotros y todavía más, Dios está en nosotros. Nos inhabita,
nos inhabita. Este es tiempo de dejarnos moldear por el Espíritu de Dios. Y vuelvo al trasteo, que eso fue lo que más le interesó a usted. Que le dieran casa, que le dieran casa. Hombre, esta casa de Pentecostés llena del Espíritu Santo, ¿por qué se va a caracterizar? Le voy a leer el acta de la última asamblea. Le voy a leer el acta de la última asamblea. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A partir del verso 22. ¿Qué se vive en esta casa de Pentecostés? El fruto del Espíritu. Y esta casa está llena de el Espíritu Santo. Esta casa de Pentecostés está llena de el Espíritu Santo. Pues el fruto de la presencia del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Quiere irse a vivir a casa de Pentecostés? ¿Dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? ¿Le interesa? ¿Le interesa firmar esta escritura? ¿Le interesa pasarse? ¡Qué bueno! Ya es tiempo. Usted no se ha aburrido viviendo maluco. ¿Cómo así? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar así, haciéndote la vida horrible? Y no solo a ti, sino a los que, comillas, amas y a los que quieres amar. ¿Hasta cuándo? Este es el día que hizo el Señor. Esta es la Pascua que hizo el Señor. Este es el tiempo para que el Señor entre en nuestra vida. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recibir el Espíritu Santo. Recordaba Juan en una de sus predicaciones. ¿Quiénes estuvieron en la celebración de Pentecostés con nosotros este sábado? Levanten la mano. ¿Cómo les fue? Una bendición. ¿Quiénes no estuvieron? A ver, levanten la mano, yo veo a ver qué hacemos. Pobrecitos. En fin. Pues, ojalá aprovechen esos momentos especiales, esos momentos de gracia. Una de las cosas que recordaba Juanda es que el Señor Dios a los cristianos nos dio una manera de hacer lo imposible posible. ¿Nos dio una manera de qué? ¿De hacer qué? De lo imposible posible. ¿Usted quiere la fórmula para hacer de lo imposible posible? No, oigo, ¿quiere la fórmula para hacer de lo imposible posible? ¿Usted quiere esa fórmula para que eso que en su casa y en su relación de pareja hasta ahora ha sido imposible, ahora sí va a ser posible? Amén. Que con esos hijos, o sea, esas joyitas en bruto, que tienen la casa, sea verdaderamente esas joyas, alegría de la casa, ese corona y gloria, alegría del hogar, hacer que esas situaciones que para ellos y ya a usted hasta le parece imposible que cambien, que Dios lo haga posible, si lo quiere. Y que inclusive que a nivel de economía, que a nivel de las cosas económicas y que a nivel de tantas cosas que necesitamos, de salud, ¿quiere conocer la fórmula de que lo imposible se haga posible? Sí. Se la voy a decir. ¿Cómo va a ser eso posible si no conozco varón? ¿Se acuerda quién dijo? La Virgen, la única aquí en este grupo. ¿Cómo va a ser eso posible si no conozco varón? O sea, ¿cómo va a ser eso posible si eso de nacer del Mesías no es por obra de hombre? Y entonces, ¿qué es lo que le responde el Señor? Lo que va a ocurrir en ti es obra de él. Lo que es imposible para los hombres. ¿Y cómo? Por el Espíritu Santo. La fórmula espectacular que tenemos los creyentes, y no solo los creyentes, sino el universo entero. Este universo ha sido hecho por obra de él,
Espíritu Santo. Toda esta creación está sostenida por el Espíritu Santo. El que hace lo imposible posible es el Espíritu Santo. Lo posible lo hacemos nosotros. No que mire las cagadas que usted ha hecho en la vida. Pero, esos sueños que nos superan, esos sueños y esas esperanzas no, pues es que le pude haber dicho o en versión de noticiero o en versión de nombres de políticos. Eso que no me escuchó se lo pude haber dicho en versión de noticiero o en versión de políticos. Pero dejé así. Pero lo que le quiero reafirmar es que el que hace lo imposible posible es Él. ¿Qué vamos a hacer ahora? A pedir que mi casa sea llena de Él. ¿Y cómo sé yo que eso comienza a ocurrir? Muy fácil, muy fácil. Mire, uno ahí mismo distingue cuando la gente se pasó de Torres de Babel a casa de Pentecostés Yeshua. Uno inmediatamente se da cuenta cuando el uno se pasó, cuándo se pasó y cómo. No es sino abrir una rendijita, un sensor de movimiento. Un sensor de movimiento. Ya le dije lo que se escuchaba en las otras torres de Babel y también le dije cuáles eran los frutos del Espíritu de Dios. Se lo voy a decir ahora para terminar, tal como lo dice el mismo relato de Pentecostés, Hechos 2. Oiga lo que dice. Hechos 2, versículo 11. Todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos, digan conmigo, todos les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esa es la clave que distingue cuando usted pasó de Torres de Babel a casa de Pentecostés. Lo que se vive, lo que se expresa de la abundancia del corazón, habla y cantan los labios. Mire, cuando usted abre la rendijita, que ni siquiera tiene que abrirla, antes uno bregando a cerrar para no escuchar, esos gruñidos que salen, ese rechinar de dientes que sale de Torres de Babel, usted sabe que sale. Maldición, críticas, celos, palabras soeces de maldad, de todo lo peor, con música de fondo, balas, chillidos, alaridos y otro montón de cosas, y en el trasfondo reggaetón. Bueno, y entonces, y sigamos para acá, ¿qué se escucha en casa de Pentecostés? Todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, Hombre, todos. Mire, uno no escucha, que ha sido el problema de Babel. En Babel, ¿sabe por qué viene ese ruido así tan horrible? Cada uno está dizque cantando sus maravillas, cada uno está cantando sus éxitos, cada uno está cantando sus cosas, cada uno está cantando su egoísmo, cada uno está haciéndole el himno y la epopeya a su propio pecado. Cada uno está en sí mismado. ¿Qué es lo que pasa en la relación de pareja? Cada uno, yo estoy defendiendo mi territorio, yo estoy defendiendo mis derechos, yo estoy defendiendo mis intereses, yo estoy defendiendo lo mío con cualquier tipo de lenguaje, pretextos y fórmulas. ¿Qué estoy defendiendo? Es que a mí no me consideran en esta casa, es que yo qué tal cosa y qué tal otra. ¿Qué dice la señora? Que lo diga ella, yo no. ¿Cómo lo dice ella? Que es que uno que trabaja y después viene aquí a seguir trabajando y después esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, lo que ustedes se saben, el cántico que se sabe. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué dice el niño? ¿Qué dice el adulto? ¿Qué ladra el perro? ¿Qué hace el gato? Todos
su propio egoísmo. Y entonces, ¿qué es lo que se escucha en la casa de Pentecostés? Todos les escuchamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. La cosa es muy sencilla, pues, y con esto terminamos. Mire, hombre, si usted y yo seguimos siendo el centro, pretendemos ser el centro, que nunca lo logramos y que siquiera no lo logramos. Yo le doy muchas gracias a Dios de que no soy Dios. Ay, cada rato me acuesto diciéndole, ay, Dios mío, yo siquiera no soy Dios. Yo siquiera no soy Dios. Y ustedes, ay, Dios nos libre. Si es que hay unos que ponen una cara de santos. Bueno, deje ahí. Entonces, ese es el problema. Que pretendemos construir una torre que llegue hasta el cielo. O sea, una torre en la que yo me entronice como Dios. Y eso lo pretendemos hacer todos. Desde el más pequeñito y desde bebecito, que es lo primero que aprendemos después de mapa, mío. Con eso terminamos, ese es el monólogo de toda la vida. Y entonces eso es lo que nos lleva a pretender hacer una torre de Babel que llegue al cielo en la que yo me pueda sentar en mi trono. Aquí, ¿qué es lo que cambia? Reconocemos quién es el Señor. Por cierto, un Señor que esté su trono, el amor, el servicio, la entrega por todos y cada uno de nosotros hasta el extremo. Ese es el trono. Y cuando uno comienza a cantar las maravillas de Dios, mire, hasta el otro va quedando desarmado. Nosotros entramos muy fácilmente en conflicto, porque es que ella no me reconoce mis derechos, porque es que él no me reconoce mis derechos. Y así nunca vamos a salir. Cuando yo empiezo a cantar las maravillas de Dios, ella o él se encuentran peleando y patinando solos. Y entonces, ¿y este bobo para dónde está mirando? Y entonces ya comienza uno a cantar las maravillas de Dios, que evidentemente son infinitamente mejor que la de cualquiera de nosotros, y que si hay algo bueno en nosotros es por Él, con Él y en Él. Y nuestros hijos, entonces ya en vez de estar peleando y peleando contra nosotros, ¿y estos qué les y entonces ya comenzamos un nuevo cántico, es el cantar las maravillas de Dios. Y por cierto, que el Espíritu nos da la manera de cantarlas en el lenguaje que cada uno de ellos entiendan, que el niño entienda, que el joven entienda, porque es en el lenguaje del niño, y es en el lenguaje del joven, y es en el lenguaje del otro. Cada uno le escuchamos en nuestra propia lengua, en nuestra propia manera de entender las maravillas de Dios. Hombre, qué bueno que pidamos el Espíritu Santo. Yo los invito a que nos pongamos de pies. Vamos a decirle que llene hoy nuestra casa, que llene hoy esta realidad tanto personal como de familia, que nuestro egoísmo y nuestro pecado convirtió en torre de Babel, que la llene de su Espíritu para que sea casa de Pentecostés. Ven Espíritu de Dios, que te necesitamos. Dígale usted, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven, porque en nuestra casa, en mi vida, necesitamos tu amor, tu alegría. ¿Hace cuánto se nos perdió la alegría? ¿Cómo necesitamos tu alegría, oh Espíritu Santo? Necesitamos tu paz, tu paciencia, tu afabilidad, tu bondad, tu fidelidad, tu dominio propio. Dígale usted, ven, dulce huésped de mi casa, dulce huésped de mi alma, dulce huésped de mi hogar. Ven Espíritu Santo, ven y renueva mi vida,
y renueva mi hogar, renueva mi familia, renueva la faz de la tierra.